código 10 en una de las principales cadenas de televisión de España, donde se abordó de manera exhaustiva el controvertido caso de Daniel Sancho y la reciente sentencia que se ha dictado en relación al homicidio de Edwin Arrieta. Este caso, que ha acaparado la atención mediática tanto a nivel nacional como internacional, ha suscitado un profundo interés en la opinión pública, no solo por la gravedad del delito, sino también por la complejidad del proceso judicial y las implicaciones sociales y personales que ha traído consigo. En esta emisión, considero de gran relevancia analizar conjuntamente con ustedes algunos fragmentos destacados del programa, enfocándonos especialmente en la intervención del abogado Juan Espina. Este profesional del derecho, conocido por su vinculación con la familia Arrieta, realizó una afirmación que no ha dejado a nadie indiferente: mano negra en la sentencia. Este comentario, que de inmediato captó la atención de los televidentes y de los medios de comunicación, sugiere la posible existencia de influencias externas que podrían haber afectado el curso de la justicia en este caso tan delicado. A lo largo de nuestra discusión, profundizaremos en el significado y las posibles implicaciones de estas palabras, analizando el contexto en el que fueron pronunciadas y lo que podrían revelar sobre la integridad del proceso judicial. Además de esta polémica intervención, me gustaría que centráramos nuestra atención en otro aspecto significativo del programa: la presencia de una periodista de código 10 en Tailandia, quien se encuentra allí cubriendo en directo los últimos acontecimientos relacionados con la sentencia de Daniel Sancho. Esta periodista, en una labor destacable, logró contactar y mantener una conversación con Silvia Bronchal, la madre de Daniel Sancho, quien ha intentado en todo momento mantenerse en un discreto segundo plano, evitando el protagonismo mediático que inevitablemente ha acompañado a este caso. Silvia Bronchal, expareja del reconocido actor español Rodolfo Sancho, ha vivido este proceso con gran dolor y sufrimiento, lo cual se reflejó claramente en las declaraciones que hizo durante su diálogo con la periodista. En sus declaraciones, Silvia Bronchalo se refirió a las entrevistas que Rodolfo Sancho ha concedido a lo largo del desarrollo del juicio de su hijo, ofreciendo una crítica que no puede pasar desapercibida. Según Silvia, las declaraciones y la exposición mediática de Rodolfo Sancho han sido motivo de gran preocupación para ella, hasta el punto de llevarla a expresar una frase que merece un análisis cuidadoso: ese dinero está manchado de sangre. Con estas palabras, Silvia alude al dinero recibido por Rodolfo Sancho, sugiriendo que este podría estar vinculado de alguna manera con la tragedia que ha marcado la vida de su hijo, por ende, también la suya. Esta declaración, cargada de una intensa emotividad, plantea interrogantes sobre las consecuencias morales y éticas que el caso ha tenido para los involucrados, especialmente para una madre que, evidentemente, se encuentra en una situación de enorme vulnerabilidad. Es importante destacar que, aunque este punto no pretende ser el foco principal de nuestra conversación, resulta necesario ofrecer el contexto adecuado para que aquellos que no hayan seguido de cerca el desarrollo del caso puedan entender el origen y la gravedad de las palabras de Silvia Bronchal. No obstante, no me detendré demasiado en este tema, pues es probable que muchos de ustedes ya estén al tanto de los detalles. Lo esencial aquí es que comprendamos cómo estas declaraciones se enmarcan dentro de un proceso judicial y mediático sumamente complejo, donde las emociones, la justicia y el papel de los medios de comunicación se entrelazan de manera inevitable. Por otro lado, la intervención de Juan Espinas, como ya he mencionado, se erige como uno de los momentos más impactantes del programa. Juanjo, quien representa legalmente a la familia Arrieta, lanzó una afirmación que ha resonado fuertemente en la opinión pública: la posibilidad de que una mano negra haya influido en la sentencia emitida contra Daniel Sancho. Esta expresión, que evoca la idea de una intervención oculta y posiblemente ilícita en el proceso judicial, abre la puerta a múltiples interpretaciones y teorías, algunas de las cuales podrían sugerir que no todo en este caso ha sido tan transparente como debería. Analizaremos juntos qué pudo haber motivado a Juan Espinas a realizar tal declaración, y discutiremos las posibles consecuencias que este tipo de afirmaciones podrían tener en el desarrollo futuro del caso y en la percepción pública de la justicia en España. Antes de proceder a examinar estos aspectos en mayor profundidad, me gustaría agradecer a todos ustedes, la comunidad que sigue este espacio, por su constante apoyo y participación. Nos encontramos a tan solo unas horas de conocer la sentencia final que determinará el futuro de Daniel Sancho, un momento crucial que seguramente marcará un antes y un después en esta historia. En este contexto, las palabras de Silvia Bronchalo cobran una relevancia aún mayor, ya que reflejan el sufrimiento de una madre que, pese a su deseo de mantenerse alejada del foco mediático, se ha visto inevitablemente envuelta en la tormenta que ha generado este caso. Según el relato de la periodista de código 10 quien tuvo la oportunidad de hablar con Silvia, esta se encontraba visiblemente nerviosa y profundamente afectada por la situación. Durante su conversación, Silvia expresó una preocupación que considero fundamental destacar: es que nadie está pensando en la familia Arrieta con todas las
implacable y a menudo despiadada. Los invito, por tanto, a que reflexionemos juntos sobre estos temas y a que revisemos los fragmentos más relevantes de la emisión de anoche. Si encuentran útil e interesante este análisis, no olviden mostrar su apoyo mediante un like y suscribirse al canal para mantenerse al tanto de futuras discusiones. Quiero agradecer nuevamente a toda la comunidad por su constante compromiso y participación. Ahora, sin más preámbulos, comencemos este análisis, a escasas horas de conocer la sentencia que definirá el destino de Daniel Sancho. Según la información presentada, Silvia Bronchalo expresó un profundo descontento con la manera en que se han manejado los eventos recientes, manifestando su desacuerdo particular con la forma en que Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, ha gestionado todo el proceso. Silvia, en su conversación con una periodista del programa Código 10, insinuó que, aunque no se refería a una compra de voluntades en el sentido literal en el que lo mencionó el abogado Juan Gospines, sí podría haber habido una manipulación de ciertos intereses. Específicamente, sugirió que Rodolfo Sancho habría influido en algunos medios de comunicación, filtrando información selectivamente para obtener una cobertura más favorable. Según lo relatado por la periodista de Código 10 Silvia Bronchalo insinuó, aunque no de manera directa, que Rodolfo podría haber utilizado estos medios, como los programas matutinos y canales como Telecinco, para blanquear la situación de su hijo. Esta afirmación sugiere que Rodolfo Sancho habría facilitado información a la prensa con el propósito de obtener una narrativa más benévola en relación con los hechos, lo que se asemeja a una cadena de favores en la que diversos actores se benefician mutuamente. Es importante resaltar que, según esta misma periodista, Silvia Bronchalo estaba plenamente consciente de la situación de la familia de Edwin Arrieta, lo que la llevó a actuar de acuerdo con esta realidad. Además, se produjo otra filtración significativa. En la tarde de ayer, se informó que un abogado tailandés del equipo legal que representa a la familia Arrieta habría divulgado la sentencia antes de su anuncio oficial. Este hecho es extremadamente grave, dado el rigor con el que se maneja la justicia en Tailandia y las serias repercusiones que tal acción podría tener para dicho abogado. Silvia Bronchalo reiteró su insatisfacción con la manera en que se ha desarrollado todo el proceso, haciendo hincapié en que no está de acuerdo con que ciertas personas se hayan beneficiado económicamente a través de entrevistas sobre este caso. En este contexto, empleó una expresión contundente al afirmar: ese dinero está manchado de sangre, refiriéndose al dinero que algunas personas podrían haber ganado a costa de la víctima. Esta crítica no solo está dirigida a Rodolfo Sancho, quien contrató al equipo legal español, sino también, por extensión, a dicho equipo legal, evidenciando una ruptura en la unidad de acción que debería haber prevalecido. Silvia también mostró su descontento con aquellos que se han lucrado a través de este caso. La pregunta que surge aquí es: ¿quiénes son exactamente los que se han beneficiado? Según se entiende, prácticamente todos los involucrados podrían haber obtenido algún tipo de ganancia. Es sabido que Rodolfo Sancho habría recibido un pago considerable por una entrevista, aunque se desconoce si otras personas, como Carmen Balfagón y García Montes, quienes también han hecho declaraciones públicas y han aparecido en diversos programas, habrían cobrado por sus intervenciones. No se tiene certeza sobre si estas apariciones fueron gratuitas o no, pero lo que sí está claro, según la información disponible, es que Rodolfo Sancho definitivamente recibió una compensación económica. Este panorama revela una situación tensa y llena de controversias, en la que las emociones y los intereses personales parecen haberse entrelazado con el manejo mediático y legal del caso, generando así un entorno de desconfianza y desunión. La insatisfacción de Silvia Bronchalo con el curso que han tomado los acontecimientos añade una capa más de complejidad a un caso que ya de por sí es extremadamente delicado y que continuará siendo objeto de intenso escrutinio por parte de la opinión pública y de los medios de comunicación. Considero que uno de los aspectos más relevantes que deberían haber destacado en el análisis es lo mencionado por Silvia Bronchalo en relación con la disimulación de intereses a través de las diversas plataformas televisivas. Aunque no se refirió explícitamente a la compra de voluntades, se insinuó la posibilidad de que los medios de comunicación estuvieran presentando una imagen favorable en relación con ciertos temas. Este es un punto clave que merece una reflexión más profunda. Mientras tanto, durante el programa, Juan Gospines lanzó un titular que no pasó desapercibido y que es, de hecho, extremadamente contundente: esperamos que no haya una mano negra en esta sentencia. Este comentario, cargado de insinuaciones, requiere un análisis detallado, ya que implica una preocupación seria sobre la integridad del proceso judicial. El presentador del programa, en una conversación directa con Juan Gospines, le preguntó si él creía que Daniel Sancho había recibido un trato preferencial durante su tiempo en prisión. La respuesta del abogado fue reveladora: yo creo que no ha habido un trato en igualdad de condiciones para las partes, entonces que cada uno saque sus propias conclusiones. Esta respuesta deja entrever que, según el abogado, podría haber habido un trato diferenciado,
lo que abre la puerta a una serie de interpretaciones. Es importante recordar aquí las informaciones aportadas por la periodista Esther Yáñez, quien, según sus fuentes internas en la prisión, aseguró que Daniel Sancho gozaba de privilegios que no estaban al alcance de otros reclusos en el módulo de enfermería. Entre estos privilegios se menciona la posibilidad de recibir más dinero que los demás internos, practicar muita para aliviar sus dolores de espalda e incluso disfrutar de comidas como huevos fritos. Si estas afirmaciones son ciertas, podría interpretarse que Daniel Sancho efectivamente recibió un trato preferencial. El presentador, persiguiendo esta línea de cuestionamiento, le preguntó al abogado si creía que el trato diferenciado de Sancho podía haber sido facilitado mediante el uso de dinero. La respuesta del abogado fue clara y enfática. Las voluntades se compran de alguna forma y algún tipo de remuneración puede estar involucrada. Digo alto y claro, en mi rol como abogado, que no ha habido un trato que se pueda considerar igualitario. Además, el abogado mencionó haber escuchado una entrevista con un representante del equipo legal de Daniel Sancho, en la que se discutía la aceptación de la sentencia, aparentemente por medios favorables a Sancho. Esta situación plantea la pregunta de si se podría solicitar la nulidad de la resolución judicial debido a esta filtración, lo cual añade otra capa de complejidad al caso. En un momento tenso de la conversación, el presentador respondió al abogado de manera que podría calificarse de hipócrita y arrogante, mostrándose aparentemente alarmado por las declaraciones que acababa de escuchar. El presentador expresó: abogado, lo que está diciendo usted me preocupa sinceramente, y creo que la mesa también. Ha utilizado el verbo comprar, refiriéndose a testigos, a voluntades, y mencionó la posibilidad de traer testigos desde Sudamérica. Desde mi perspectiva, esta reacción del presentador, Nacho Abad, resulta ser un ejemplo claro de hipocresía, ya que su tono parece más enfocado en generar drama que en abordar de manera seria y objetiva los puntos discutidos. No sé qué piensan ustedes, pero a mí, esa actitud me parece un ejemplo claro de la duplicidad con la que a veces se manejan estos temas en televisión. En resumen, la conversación expone varias preocupaciones sobre la posible falta de imparcialidad en el tratamiento del caso de Daniel Sancho, tanto dentro como fuera de la prisión, y plantea serias interrogantes sobre el papel que han jugado los medios de comunicación y los intereses económicos en este proceso judicial. Estas cuestiones merecen un análisis más profundo y reflexivo, alejándose de cualquier sensacionalismo y abordando el tema con la seriedad que se merece. Debo expresar con todo el respeto, y es importante dejarlo claro, que la información en cuestión fue proporcionada por la periodista Esther Yáñez, quien viajó a Venezuela como parte de su labor investigativa para dicho programa. No es que Juan Espina, el abogado, haya hecho tales afirmaciones sin fundamento. Por el contrario, fue Esther Yáñez quien obtuvo y presentó los mensajes de WhatsApp y los audios de Rodolfo Sancho. Estos materiales fueron entregados al programa en cuestión. De hecho, ella misma apareció en directo para explicar los detalles de su investigación. Sus reportajes se emitieron como parte de ese programa. Por tanto, resulta indignante que se culpe al abogado de estar hablando de la supuesta compra de testigos. Si yo tuviera la oportunidad de dirigirme a Nacho Abad, le diría directamente: no es Juan Espina quien lo dice, sino que es Esther Yáñez quien, a través de su trabajo de investigación en Tailandia, obtuvo estas informaciones. En otro momento del programa, Nacho Abad realizó otra pregunta a Juan Espina: señor Espina, ¿está usted considerando denunciar en España estas maniobras que podrían afectar al equipo legal español de Daniel Sancho? A lo que el abogado respondió con precisión: creo que fue el propio programa el que nos reveló esta información a la opinión pública, informándonos sobre quiénes eran esos testigos a quienes, supuestamente, se les había pagado una suma de dinero para que se trasladaran a Tailandia, bajo la excusa de cubrir gastos como los billetes de avión y otros costos asociados. Juan Espina continuó explicando que, al recibir esta información, el equipo jurídico decidió ponerse en contacto con la familia Arrieta para discutir las posibles acciones a seguir. Se planteó la posibilidad de presentar una denuncia por obstrucción a la justicia. Sin embargo, el abogado subrayó la necesidad de ser extremadamente rigurosos en su enfoque. Reconocieron la complicidad procesal del caso, ya que se trataba de un delito presuntamente cometido durante un juicio en Tailandia, involucrando a un ciudadano español en el extranjero. Esto planteaba serias dudas sobre la competencia jurisdiccional, como si correspondía a la Audiencia Nacional o a otro órgano judicial español. Espina enfatizó que no se trataba de un proceso sencillo, razón por la cual, en ese momento, la opción de presentar una denuncia fue descartada. Sin embargo, dejó claro que la decisión final recae en la familia Arrieta, quienes tienen la última palabra para determinar si desean continuar o no con las acciones legales correspondientes. El equipo legal se mantiene en constante comunicación con la familia para asesorarles y apoyarles en cualquier decisión que tomen respecto a este delicado asunto. En resumen, lo que se deduce es que la situación es sumamente compleja y requiere un análisis
cuidadosamente atribuido, evitando culpar a personas o profesionales sin un fundamento sólido. Es crucial que en casos tan sensibles como este, se mantenga la seriedad y el rigor necesarios para garantizar que todas las partes involucradas actúen con justicia y responsabilidad. Los presentadores del programa Código 10 manifestaron que, según su percepción, el abogado parecía estar adoptando una postura algo derrotista en sus declaraciones, dando la impresión de ser pesimista respecto a la sentencia que se espera conocer el próximo jueves. Ante esto, el abogado respondió de manera tranquila y mesurada, afirmando: "Prefiero ser prudente. Creo que quienes me conocen me describen de esa manera". Considero que el programa no trató al abogado con la imparcialidad debida, pues al señalarlo directamente como pesimista, parecían más interesados en encasillarlo que en comprender su enfoque. En ningún momento percibí que el abogado mostrara pesimismo. Más bien, fueron los presentadores quienes, al cuestionarlo sobre testigos, posibles sobornos y la posibilidad de denunciar a la defensa, intentaron acorralarlo en su discurso. El abogado continuó diciendo: "Jamás diré que estoy convencido de que habrá una sentencia de cadena perpetua, como si esto fuera una cuestión de orgullo o algo comparable a apoyar a un equipo de fútbol. Tampoco afirmaré que habrá una absolución. Quiero ser prudente y mantenerme con la debida cautela, esperando a ver qué decide el tribunal tailandés. Como he mencionado en otras ocasiones, no he sido yo quien ha llevado a cabo los interrogatorios ni quien ha estado involucrado directamente en el día a día del proceso. Hemos contratado a un equipo de abogados tailandeses que, en mi opinión, han hecho su trabajo de la mejor manera posible, dentro de su independencia y autonomía. No siento que este proceso sea como un juicio que se esté celebrando en España, en Madrid, donde yo tendría el control absoluto sobre todos los aspectos del mismo". El presentador le planteó entonces una pregunta directa: "Entiendo, abogado, que si no es condenado a cadena perpetua, van a recurrir". A lo que el abogado respondió: "Se recurrirá siempre y cuando se considere que la sentencia es arbitraria, parcial, y siempre que la familia arrieta lo desee. Es importante recordar que un recurso de apelación conlleva no solo un costo económico significativo, sino también un costo personal muy alto para una familia que, sin buscarlo, se ha visto arrastrada al centro de la atención mediática mundial. Como bien dijo el padre de Edwin Arrieta, les han arrebatado su sustento. Por lo tanto, todos estos factores deben ser cuidadosamente sopesados antes de decidir si se presentará un recurso o no. Ante esta situación, es evidente que los costos, tanto financieros como emocionales, son considerables. Por ejemplo, si se impone una condena de 25 años, aunque la familia preferiría una cadena perpetua, y aunque personalmente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, creo que la cadena perpetua sería más justa. Sin embargo, si la sentencia fuera de 25 años por homicidio doloso, que es el rango mínimo para este delito, la realidad es que Daniel Sancho cumpliría probablemente entre 8 y 9 años en una prisión tailandesa, para luego ser trasladado a España, donde, independientemente de la condena inicial, pasaría solo unos pocos años más antes de quedar en libertad. Es una realidad triste, pero debemos ser realistas. Ya sea que la sentencia sea de pena de muerte, cadena perpetua o 25 años, el resultado práctico en términos de tiempo en prisión sería muy similar. Al final, si Daniel Sancho es condenado por homicidio doloso a 25 años de prisión, la realidad es que cumplirá casi el mismo tiempo tras las rejas que si hubiera sido condenado a muerte, debido al sistema de justicia en España. Aunque pueda parecer desalentador, es un reflejo del funcionamiento del sistema penal, tanto en Tailandia como en España. Nacho Abad solicita al abogado que explique a la audiencia de Código 10 porque existen 5 jueces involucrados en la revisión del caso de Daniel Sancho, considerando que el juez encargado del juicio ya ha redactado la sentencia, la cual decidirá si Sancho es condenado o no, y que dicho juez ya tiene conocimiento del veredicto. Nacho Abad pide al abogado que aclare por qué, a pesar de esto, hay 5 jueces revisando la sentencia. El abogado responde explicando que, según la ley tailandesa de procedimientos penales, cuando se trata de un caso donde se impone la pena máxima, que en este caso es la pena de muerte, la legislación exige que la sentencia sea obligatoriamente revisada por un tribunal superior antes de ser comunicada a las partes involucradas. Este proceso de revisión es un paso necesario para garantizar la exactitud y la justicia del fallo, especialmente en casos donde se contempla la pena capital. Nacho Abad, visiblemente inquieto, insiste en preguntar al abogado si esto significa que la condena podría ser severa, y si la revisión adicional de la sentencia sugiere que se trata de una condena particularmente grave, dado que si no lo fuera, no sería necesaria dicha revisión. El abogado, manteniendo la calma y con plena seguridad en sus palabras, responde que aunque es posible interpretar la situación de esa manera, él prefiere ser cauto y no emitir una declaración que pueda ser malinterpretada. Agrega que, según la información
sea porque está siendo revisada tan minuciosamente, especialmente considerando que se trata de un extranjero, lo que añade un nivel adicional de escrutinio. La revisión exhaustiva tiene como objetivo evitar cualquier error o fallo en el procedimiento. El abogado continúa señalando que, en su postura de prudencia, prefiere guardar silencio sobre este tema y enfatiza que la prueba se presentó durante el juicio oral. Desde su perspectiva, se trata de un asesinato con premeditación, y deja que cada uno interprete los hechos y saque sus propias conclusiones. Las declaraciones del abogado causaron una gran inquietud en el equipo de Código 10, ya que plantearon numerosas dudas y preocupaciones. Si finalmente la condena resulta ser de 8 años, los presentadores del programa anticipan que las palabras del abogado serán analizadas y debatidas en todos los medios de comunicación, dada la relevancia de sus implicaciones. Lo que realmente me asombra es que, mientras se discute la cuestión de los testigos presuntamente comprados, no se haya mencionado ni una sola vez a Esther Yañez, quien participó en ese mismo programa y en boca de todos, y cuya investigación en Venezuela fue fundamental para revelar estos detalles. Resulta sorprendente que se omitan su nombre, sus imágenes y toda su contribución, lo cual me deja completamente atendido. Esta es la información que quería compartir con ustedes. Les leo, les mando un fuerte